Estamos en un nuevo capítulo de Sello de Libertad, de nuevo con Omar Bula y esta vez con Julián Labrado. Ambos internacionalistas, y vamos a abordar la coyuntura geopolítica que atañe directamente con Colombia, porque pues nada está desconectado de nada. Entonces, Omar, bienvenido. Gracias, Aníbal. Qué bueno tenerte ahí con Julián también, que conversamos mucho de estos temas. Fantástico que estemos los tres juntos. Julián, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, listo. Entonces, hay un tema que se plantea y lo han planteado diferentes personas. Digamos que una figura contemporánea, Javier Milei, ha planteado el tema que tiene que ver con la opresión que hace el estatismo exponencial en el ciudadano del común. Lo vemos desde una reforma tributaria que nos suba el precio de una chocolatina, de un cárnico, hasta el impuesto al patrimonio y miles de cosas. Entonces, ¿cómo se empieza a romper eso en la voz de los outsiders? De los políticos que han levantado, no solo los políticos, sino los académicos, los filósofos, los activistas. ¿Cómo se empieza a romper eso? Mira, aquí estamos en la lucha clásica entre Estado pequeño contra Estado grande, ¿no es cierto? Y sin lugar a dudas, los últimos 4 años han sido de Estado en su mayor expresión posible. Estamos viendo hasta ahora, creo que hubo un asunto con Colpensiones hoy también. Sí, básicamente, el Estado exprimiendo al pueblo a base de impuestos, toda la teoría smithsoniana al contrario, básicamente. Y se necesita y ese Estado es el mismo que ha estado durante mucho tiempo. Esto no se construyó solo durante el gobierno Petro. Esto tiene mucho tiempo. Esto es una arquitectura del Estado que ha ido creciendo y que en un momento dado hay que cortar porque no es sostenible en el tiempo. Y Colombia es un país con un potencial enorme que necesita un Estado pequeño para ser vigoroso, para poder entrar en el comercio internacional, como están entrando otros países en este momento. El problema es más que todo el establecimiento. Ese establecimiento nos tiene enquilosados en las mismas ideas, ¿no? Como decía, creo que se lo atribuyen a Einstein, ni siquiera fue él, pero dicen casi la misma cosa 10 veces de la misma manera y no obtiene resultados. Necesita un cambio. Hay momentos de outsiders. Hay momentos claves para un outsider, sobre todo cuando un país está en riesgo. Es que aquí no estamos en un momento ortodoxo de ninguna manera. Estamos amenazados por el crimen organizado. Necesitamos un outsider para acabar no solo con estos temas estructurales que tú mencionas, sino con lo que corroe los temas estructurales, que es el crimen organizado. No sé. Pero bueno, me estoy saliendo ya del Julián. Yo creo que hay que estoy de acuerdo con el primer punto que hizo Omar. Esto no se construyó durante la administración de Gustavo Petro, pero hoy se ha exacerbado. Y el ejemplo que se me viene de una vez a la mente para que todos lo tengan claro es el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Primero, no hay nada más orwelliano que el que se cree un Ministerio de la Igualdad. Bueno, tal vez la Comisión de la Verdad también tiene mucho de... ¿Y la JEP? Y la JEP tiene mucho de orwelliano, claro. Arriba es abajo, guerra es paz. Todo lo contrario, pero definitivamente es una tendencia y entre más el tiempo pasa, la creencia se ha afianzado que para solucionar algún problema en el país hay que crear una ley, o hay que crear un ministerio, o hay que crear una agencia. Y eso, otra vez, exacerbado con el gobierno de Gustavo Petro, pero es necesario romper ese paradigma. Es necesario comenzarle a mostrar a la gente que no necesitamos de que el Estado, como decía en alguna conferencia Agustín Laje, ¿no?, te rompe las piernas y te vende las muletas. Entonces necesitamos romper ese paradigma y que la gente entienda que la libertad, esa libertad que permite crear una empresa sin tener la bota del Estado ahí con múltiples impuestos, con impuestos altísimos, con burocracia. No me acuerdo de Milei cuando decía, ¿no es cierto?, ministerio tal, fuera, ministerio tal, fuera. Redujo el tamaño del Estado. Estamos viendo los resultados hoy. Obviamente los medios de comunicación no, sobre todo los grandes medios de comunicación, no reflejan la realidad económica de Argentina, que está ya
lista para crecer, mientras que nosotros estamos yendo para atrás como el cangrejo en este país. Y de hecho ese fue el éxito de Chile, ¿no? Reducir el Estado y tener únicamente los ministerios necesarios, ¿no? Y ahora lo volvieron a hacer. Ya lo volvieron a hacer y otra vez. Le toca empezar otra vez. Exactamente, volvemos a lo mismo. Y ahí en ese tema que acabas de tocar, Julián, vamos al tema de las libertades individuales, ¿no? Las libertades individuales son criticadas desde lo más profundo que puede tener una persona, que es su creencia religiosa, ¿no? Entonces, han habido conversiones muy grandes a lo largo de la historia, como Saulo de Tarso a convertirse en San Pablo, Agustín de Hipona a San Agustín, y muchas más, desde la de cualquiera de nosotros hasta la de Abelardo de la Espriella, por ejemplo, lo critican por eso. ¿Qué hay de malo en eso? No, ese es un tema tan amplio, antes de llegar a lo de Abelardo, tan amplio, porque yo creo que yo siempre he sido muy crítico del hecho de que América Latina está muy desenterada de lo que pasa en el mundo entero, y que estábamos atrasados en términos de los procesos modernos de comercio. Y si estamos, no, yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros creemos que los australianos y los canguros son los que están lejos. No, los que estamos lejos somos nosotros. El mundo está del otro lado, está en Asia, está en Europa, etcétera, etcétera. Muy crítico de eso, y decía, qué parroquialismo. Ahora, en otro contexto, el contexto que tú mencionas, de creencias, de fe, agradezco que estemos separados del mundo, porque no estamos viviendo una de la nueva guerra que van a vivir mis hijos, todos los que nos están escuchando, sin excepción, durante las próximas décadas, que ya empezó. Y es una guerra contra Occidente, ¿no es cierto?, que ha sido frontal durante los últimos 10 años con todas estas cuestiones de ideología de género. El Ministerio de la Igualdad es una de sus representaciones claves. La religión woke. Sí, cuando cuestionan el cristianismo, porque los cristianos, de alguna manera, por el secularismo, ¿no es cierto?, pues, por nuestras libertades, hemos demistificado un poco la religión. Es parte del secularismo, ¿cierto? Es decir, y tenemos libertad de opinión, unos creen, unos no creen, etc. Pero, como está siendo atacado, están siendo atacados también los fundamentos, que es la propia conversión de la persona, ¿no es cierto? El cristianismo. Yo personalmente, lo confieso aquí ante mucha gente, los que vayan a escuchar esto, yo no fui muy creyente hasta los 40 años. Yo no fui muy creyente. Yo bauticé a mis hijos en el Vaticano, en un momento dado, porque vivía en Roma, y en la Fuente de Bernini, por si acaso, pero lo hice no por creer, lo hice por mi mujer, que es muy creyente. Pasó el tiempo, y poco a poco en la vida es que le va enseñando a uno esa conversión, es descubrir a Dios, ¿no es cierto? Descubrir a Dios en el camino. Y eso es un placer muy grande, la que tú decías de San Agustín. Quien no conozca la historia de San Agustín, que es magistral, es una persona que gozaba en bares y en prostíbulos, y se dedicaba a la vida mundana, y poco a poco pasó por el maniqueísmo, por el escepticismo, hasta que un día básicamente dijo, no, la razón que yo estoy buscando y ese motivo de vivir lo encuentro en el cristianismo. Eso fue una conversión de una persona que fue atea. Entonces, la conversión debe ser bienvenida y aceptada. Y no criticada. Y yo como converso espero que me acepten. Yo soy muy creyente hoy en día y muy practicante también. A mi manera, cada quien lo practica a su manera. Pero sí tiene razón, no sé qué opina Julián. No, yo creo que esa parte es fundamental, y como usted bien decía, todo está conectado con todo, y lo que estamos viendo hoy, ese ataque a Occidente, que lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que por primera vez un alcalde en una ciudad de Estados Unidos hizo su juramento no sobre la Biblia, sino sobre el Corán. Sí, y una ciudad que fue atacada por el Islam. Correcto. Lo que está pasando también en una región de Michigan que se llama Dearborn, donde todos los días suena 5 veces la alarma para que los musulmanes... Es un ataque frontal a Occidente. Lo que está pasando en Alemania es para ponerse a llorar, lo que está pasando en Alemania. Y ¿cuál es el punto que quiero hacer acá? El punto es que el cristianismo es fundamental para que una sociedad funcione. Axel Kaiser, presentando su libro hace como una semana, su nuevo libro que creo que se llama Nazi Comunismo, él era agnóstico,
Y durante su presentación dijo, no nos basta con los principios liberales, libertarios, necesitamos una historia que los sostenga, que los proyecte, y esa historia nos la da el cristianismo. Y él mismo se convirtió, incluso creo que mencionó que hace 5 años se había convertido, y creo que ese enfoque o ese reenfoque en la fe cristiana que puede traer un candidato como Abelardo, me encanta su frase de que hay que volver a meter a Dios de donde nunca debió salir, de los salones de clase. Me parece que es fundamental, no solo para nuestra prosperidad aquí en Colombia, sino también proyectando esa defensa de los valores occidentales, fundamental. Yo creo, no sé, Daniel, qué veo, pero la gente, si uno ve las cosas de manera longitudinal, que va a pasar en las próximas décadas. Primero lo que estamos hablando de esa batalla entre el Islam radical, ¿cierto? La Alianza Rojo-Verde, sí, el Islam radical y la izquierda radical, pero también desde el punto de vista puramente geopolítico, América Latina tiene una oportunidad única, impresionante, precisamente por eso que no estamos todavía tan contaminados como Europa y Estados Unidos. Esta penetración poblacional, migratoria, el Islam dice: nosotros vamos a conquistar a Occidente de 3 maneras: mediante la migración, mediante el nacimiento, ¿no es cierto?, el útero, y a través de sus propias libertades, ¿cierto? Nos utilizan nuestras libertades para explotarnos. De alguna manera, América Latina es más homogénea, ¿cierto? Tenemos una lengua, una religión, y eso no ha llegado aquí. Pues tenemos una oportunidad, una Europa donde Occidente se está decayendo, una África que realmente no despega, y un Occidente que se está casi concentrando en este momento en el hemisferio occidental. Esto es el momento de cambio. Si nosotros perdemos, qué pena. En el caso de Colombia, así como Cast en Chile, como Milei en Argentina y Bukele, Noboa, ¿no es cierto?, están aprovechando el momento que nosotros tenemos que aprovechar. Abelardo de la Espriella, para mí sí no hay duda, que no hay ninguno que tenga ese, más allá de la campaña, pero que tenga ese perfil que nos pueda encaminar a lo que puede ser este hemisferio. América Latina puede ser el futuro Occidente, además con todo el potencial, porque si hay potencial en esta región, es enorme. O sea que vamos a ver si aprovechamos, no sé, ojalá. Sí, y hablando de la guerra que hay para destruir los valores cristianos, que son el pilar de nuestra sociedad, junto con el derecho romano, la tradición romana, greco-romana también, pues vemos la alianza rojiverde, ¿no? Y digamos que nosotros estamos totalmente permeados por eso desde el actual gobierno hasta el heredero del actual gobierno. Sí, no quiere decir que no hayan sido tocados del todo, ya está aquí. Y es el momento de todavía está ha hecho metástasis, en embrión, sí, pero es muy posible porque lo que pasa en el mundo tarde o temprano se nos riega casi. Entonces digamos que eso es una parte importante que, pues, Omar, puedes contextualizar un poco esa convergencia de valores anticristianos, tanto por el lado comunista y tanto por el lado islamista. Convergen en Petro y muchos de sus ministros, y en Iván Cepeda convergen tanto por su ideología como por su origen. Entonces, ¿cómo la alianza rojinegra puede generar estragos como los hizo en Irán? También los puede hacer acá. No, totalmente. Para aterrizar un poco los que serían que es la alianza rojiverde o Green Red Alliance, básicamente se trata de lo más extremo de la izquierda, de los socialistas, de los comunistas, con lo más extremo del Islam, es decir, los más fanáticos del Islam, el Islam más ortodoxo y más literal. Se unen y dice la gente, pero ¿cómo se van a unir? Los unos son ateos del marxismo, el comunismo es ateo, ¿cierto? Los otros son la teología en pasta, la adoración a la... Los unos matan mujeres, los otros defienden a las mujeres, los unos matan gays, los otros los cuelgan y los tiran desde edificios, y dice, pero ¿cómo así que...? Pues sí, se unen en un matrimonio de conveniencia temporal para atacar a un solo enemigo que somos nosotros, los occidentales. ¿Por qué atacar a Occidente? Porque es que Occidente es en lo que hemos vivido casi por 2000 años.
nuestra manera de pensar, más allá de ser cristiano, católico, evangelista, lo que sea, nuestra manera de pensar, la razón, la racionalidad, la libertad individual, el pensamiento científico. Fue la iglesia precisamente, o ciertas personas de la iglesia que se separaron y crearon, dijeron no, ¿no es cierto? Hay que entrar en la... San Agustín fue uno de los que dijo, Sí. se puede equilibrar razón y fe, ¿cierto? Uno puede tener razón, pero también tener fe. Son dos cosas que no son contrarias, ¿no? De alguna manera. Y esta alianza, entonces, no es nueva. Comienza desde el principios del siglo XX, cuando cae el Imperio Otomano, hacia 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Otomano. Los británicos le habían prometido a los árabes que les iban a dar una Panarabia. Todo lo que es Arabia Saudita, hoy Qatar, Omán, Siria, Jordania, que era Panarabia, como hablamos aquí los panamericanos, que aquí no hemos creado ninguna asociación. En América Latina nada ha funcionado de estas asociaciones andinos, Mercosur y Merco, nada, esto no ha logrado nada, pero les prometen que si a los árabes, que si luchan contra los otomanos, porque los otomanos eran los enemigos de los británicos, de los franceses, si ustedes luchan con nosotros para acabar con el Imperio Otomano, que efectivamente se acaba en ese momento, nosotros le damos el pan a Arabia. Pues resulta que fue en 1919, creo, en el acuerdo de Sykes-Picot de noche, los británicos y los franceses y los holandeses se unen y dicen, no, ¿cuál Panarabia ni nada? Esto es para usted. Y vean el mapa. Abran un mapa ahí y ven las líneas rectas de Siria y todo, y se dividen esto entre... Entonces los árabes quedan diciendo, bueno, ¿qué pasó acá? Eso da lugar al nacimiento en 1926, más o menos, de la Hermandad Musulmana en Egipto. Y dicen, no, esto no es lo que queremos. Fuera de que nos incumplieron, están entrando una cantidad de ideas occidentales que son anti-islámicas. Entonces, la parte más dura del Islam, Said Qutb y el creador de la Hermandad Musulmana, otros pensadores, dijeron, esto es una guerra a largo plazo. Tenemos que reconquistar. Y si uno ve bien, hay una reconquista, ha habido reconquistas islámicas a través de la historia, más reconquistas islámicas que nuestras cruzadas fueron una cosa así de pequeña, ¿cierto? Ellos conquistaron medio mundo, ¿no? Esto para decir que tiene un plan a muy largo plazo y que lo que se vio en Irán, ¿cierto? Es que comunistas e islámicos se unen para tumbar al Shah. Cae el Shah, pero los islámicos masacran a los comunistas, masacran a la izquierda. De alguna manera, la izquierda occidental se presta para que ellos cumplan con destruir a Occidente, que es la propia izquierda, porque la izquierda también es Occidente, ¿no es cierto? Solamente es que se sienten antioccidentales. Eso es lo que estamos viviendo, y eso es claro que lo vemos acá. La alianza de Petro, la defensa de Petro de Hamas no fue gratuita, de hecho hace parte de eso. La alianza de Pedro Sánchez hoy en este momento con Irán, también lo vemos por todas partes. El alcalde Mamdani, en Inglaterra hay 35 distritos con alcaldes musulmanes, el alcalde de Londres también es musulmán, el rey de Inglaterra está siendo cuestionado por no defender la religión cristiana, la iglesia anglicana, han salido obispos. Esto es un fenómeno real, y la migración en Europa es aterradora, los crímenes, la manera como han ladeado el discurso, el lenguaje, ¿no es cierto?, para que todo lo que sea, como acá, ¿cierto?, todo lo que no es sentido común es ultraderecha. Claro, ¿cierto? porque no saben decir otra cosa. Sí, eso es muy preocupante. Yo digo, aquí no ha llegado del todo, pero tú mismo lo mencionas. Yo sé que Iván Cepeda, además lo he visto reunidos, la izquierda está reunida con el islamismo. Nosotros tenemos que parar no solamente el avance del crimen organizado y el avance de la droga, sino el avance de esta ola que va a llegar aquí tarde o temprano, y que a través del lenguaje y de medios y todo lo que ellos dominan, van a meternos en el mismo cuento que nos metieron en la ideología de género de los Oviedos y de todo este circo de mal gusto que han introducido en los últimos 10 años, que el mundo ya está dejando atrás. Y de hecho ellos estaban inclaustrados en Venezuela, sino que ese fue un golpe magistral que sufrieron. Enorme. Le iba a decir, Omar, que eso que usted marca es muy interesante, porque el Islam y movimientos como el comunismo han utilizado los principios liberales en contra de Occidente, que es el que los promueve. Entonces, esa tolerancia, por ejemplo, la libertad de culto, el respeto por la diferencia, etcétera,
pues ha permitido el avance de... Hay un tipo que se llama Gad Saad, ¿has escuchado de él? Por supuesto. Fantástico. Se llama Empatía Suicida. Empatía Suicida, su último libro, que en su presentación él habla de esto, él decía precisamente esto. Ellos han tomado los valores occidentales, los valores que han construido esta civilización para usarlos en contra de ella misma, y les ha funcionado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tolerancia. Yo sé que algunos tachan de autoritarios, tiranos o iliberales a quienes utilizan el sentido común, como por ejemplo Hungría, Polonia, países que no han permitido esa migración y que han conservado... Los del Báltico también. Precisamente que han conservado esa cultura cristiana y han conservado sus tradiciones, y eso está muy bien, porque no podemos tolerar todo. Sí, para ponerlo en palabras sencillas, un islámico puede salir en este momento, puede venir acá a gritarnos. Nosotros podemos decir, bueno, señor, aquí no lo queremos en nuestra casa, ¿no es cierto? Pero de alguna manera nos toca soportar lo que nos diga, ¿no es cierto? Vaya usted y grite algo pro Cristo en la mitad de Teherán, a ver dónde termina, ¿no es cierto? Allá no hay libertades. Entonces, a través de esas libertades nuestras, ellos convencen a los nuestros de trabajar para ellos, y los nuestros, que es empatía suicida, no, hay que ser empático con todo el mundo. Sí, claro que el cristianismo implica bondad y querer al prójimo, etcétera, pero cuando el prójimo está al borde de hacernos daño, ¿no es cierto? Los propios textos de Santo Tomás de Aquino, hay un momento dado en que hay causa justa para defenderse, ¿no es cierto? Hay causa justa, y más justa que esta causa, ¿no es cierto? Cuando en el caso de Gran Bretaña, aquí no sale porque los medios son una porquería. A mí me dan ganas de vomitar cuando hablo de los medios, sinceramente, cuando llego a este tipo de temas. En Pakistán, en Inglaterra, 250,000 niñas violadas durante muchos años por bandas pakistaníes. El gobierno, pero 250,000 niñas inglesas violadas, ¿cierto? Con la anuencia del gobierno británico, un gobierno ya prácticamente tomado por el Islam, tanto que llegó J.D. Vance a decir en un momento dado, qué peligro Gran Bretaña, ahora se trata de un país islámico con una bomba nuclear. Se está islamizando. Ya no la tienen que hacer en un país musulmán, porque ya van a usar la que hicieron en Occidente, voilà, sí. y lo invadieron sin disparar una sola bala. Y lo irónico que Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Qatar, todos expulsaron a la hermandad musulmana. Ellos son de la misma cultura. Yo no, estos son elementos radicales, hay que sacarlos. Nos los mandaron a nosotros, y aquí les digo la bienvenida. Ven a nosotros, se me cayó algo ahí. Ven a nosotros somos empáticos. Viola a nuestras mujeres, que Dios, no me jodas, qué pena, pero ahí es cuando me da rabia con los medios de comunicación. Bueno, le quiero agregar 2 datos de contexto para que la gente visualice mejor lo que está sucediendo. Por ejemplo, hablaba usted, Omar, de que una de las formas de que ellos estaban buscando conquistar Occidente es precisamente con los vientres de las mujeres, con la natalidad. El vientre, lo que estaba buscando. Y ya en Inglaterra están naciendo más musulmanes que ingleses propiamente dicho. Eso está, incluso creo que Mohammed es el nombre más escogido, más común en Inglaterra en este momento, en los últimos 2 o 3 años. Notaría, sí. Ajá. Y en Alemania, que es también, a llorar, han cancelado fiestas tradicionalmente cristianas católicas, precisamente para no molestar a esa población musulmana a las que le han abierto la puerta, principalmente Angela Merkel durante su gobierno, y que ahora están, porque no hay otra manera de definirlo, sino conquistando esos países. Es una conquista, una invasión. Ayer salió una gráfica, ustedes la vieron, esa gráfica que salía la cantidad de migrantes a Europa en un momento dado, todo el mundo la comentó ayer, la cosa como en vivo, ¿no es cierto? Es de 70 y pico millones de migrantes entrando en los últimos... Es imposible. Bélgica es un país del tamaño de Cundinamarca en Colombia, esto lo ven en varios países, no sé, del tamaño de una provincia de México, una cosa muy pequeña. Cundinamarca y Boyacá. Sí, una cosa por el estilo, no sé en otros países a qué equivale, pero invadido total. Entonces en este momento ahí sí tienen que hay más mezquitas que iglesias, o iglesias convertidas en mezquitas. Eso, y la confusión sobre el Islam, ¿no? El problema es que yo mismo, habiendo vivido 10 años en países islámicos, viví en Sudán, viví en Senegal, viví en Egipto,
A mi esposa le tocó cubrirse, no todo, pero le tocó estar ahí. O sea que vivimos lo que era eso. Yo siempre estuve diciendo, no confundan el Islam en general con el Islam radical. Esa era yo cambié de opinión. Cambié de opinión, ¿por qué? Porque mientras que hay muchos islamistas y gente de la fe islámica, muchos musulmanes, que en efecto no son terroristas ni quieren participar en actos terroristas, nunca se quejan de los actos terroristas de los suyos, ¿cierto? Nunca se oponen. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos se oponen, se vuelven apóstatas. Ese es el término que ellos usan. El islamista que se queja del atentado de Hamas contra Israel es un apóstata. Así sea su vecino el más querido del mundo, ¿no es cierto? Él se queda callado, pero él no va a decir qué horror lo que hicieron los de Hamas. Entonces tenemos un Islam gravísimo, sí, un componente radical cinético, ¿no es cierto? Que además de ser subversivo, también es terrorista, pero todo un Islam pasivo, ¿cierto? Que a fin de cuentas, ¿no es cierto?, entra a través de esas familias, ¿no es cierto?, en masa, y en un momento dado ya es cuestión de números. ¿No es cierto? Mayorías, y en democracia es cuestión de números. Habrá unas elecciones, ya las hubo en Nueva York, ya las hubo en Londres, las capitales. En Nueva York no la capital, pero la capital comercial de business del mundo, etcétera. Qué monólogo, me voy acá cuando hablo de este tema. Y obviamente hay que ver quiénes son los que trajeron eso, que es el establecimiento, justamente, que se le vendió a cualquier idea anticristiana por el pluralismo y sus supuestas libertades que vienen desde la época de la Revolución Francesa o antes, tú lo dirás más precisamente, pero digamos que eso es un contubernio entre clase política, academia y medios de comunicación. Te lo dijo Sowell, Thomas Sowell. Ellos están ahí, están en los juzgados, están en las universidades. Por eso ellos, digamos que les causa temor que lleguen, comulgan con todas estas ideas y les causa temor que llegue el outsider, ¿no? Total. Dale. Iba a hacer 2 puntos para aterrizar un poco más lo de la Alianza Roja y Verde, pensando en el objetivo principal, en el target principal que ellos tienen, que es Israel. Y para que la gente lo entienda un poco, Israel es el opresor por excelencia en la mentalidad de los socialistas, de los comunistas, y siempre ha sido Palestina, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, uno de los sueños, sí, de los sueños de los comunistas y de los socialistas de Latinoamérica, hablo, en general del mundo, pero especial de Latinoamérica, ha sido ver precisamente a Israel derrotado por Palestina. ¿Y esto por qué es? Porque ven en Israel el opresor, en esa dinámica, en esa dialéctica que es la que ellos manejan para todo, opresor oprimido. Para ellos Israel es el opresor por excelencia, ¿no? Porque es un país pequeño, mayormente blanca, y que ha sido extremadamente exitoso. Un país con una población pequeña se ha vuelto una potencia mundial en economía, militar, etcétera. Entonces, para que también entiendan un poco cómo se da esa alianza, como que uno al principio no la entiende, pero este es un componente fundamental ahí. Un componente clave es que Israel sea el objetivo, el target, ¿no es cierto?, para destruir a lo que queda en principio de Occidente en Oriente Medio, ¿no es cierto?, uno de los bastiones de Occidente. Yo estoy totalmente de acuerdo cuando dicen, muchas personas de Israel dicen, miren, lo que nosotros estamos haciendo por ustedes en Irán, en Gaza, estamos parando esta alianza roja y verde hacia Occidente. Quítennos a nosotros, ya esta vaina los va a invadir. Ellos son una resistencia y nosotros tenemos, obviamente, por el fenómeno mediático, y es casi imposible. Cuando ellos escogen una víctima, cuando escogen a Trump, cuando escogen a Israel, cuando pueden destruir a un país, pueden destruir una cultura en cuestión, ¿no?, matillando a la gente, ¿no?, crean síndromes, y hoy en día mencionar a Israel a veces no, es como mencionar al diablo. Mientras que Israel es muchas cosas, sí, obviamente hay pensamiento sionista, pensamiento puramente judío. Yo pienso en Israel que en mis amigos que están en Israel hoy, gente como tú, como yo y como los que están escuchando, que tienen un país, que tienen fronteras y que están siendo atacados y les mandan misiles todos los días, y decidieron darle la orden al mundo entero de que los odiara, ¿no? Orden.
todo el mundo debe odiar a la gente de Israel, gente común y corriente como nosotros, que quiere vivir en paz también. Entonces se confunden, entonces uno dicen sionistas sin saber lo que es, esos términos. No, eso usan todos los términos, mejor dicho, a mí me sale el sionista por todas partes, y yo digo, me estoy defendiendo de Israel, que tiene unos tipos que le están mandando misiles, que están matando, de que violaron una cantidad de gente, quítele toda esa vaina mística de encima, estoy defendiendo a gente. Full stop, ¿cierto? Pero no estamos en eso y los medios seguirán martillando. Y algo que decía Aníbal y que la gente tiene que tener muy presente, eso lo trajo, bueno, digamos que ya estaba en Colombia, pero otra vez la administración de Gustavo Petro le ha dado un amplificado ese sentimiento con nombramientos en ministerios. Y mi preocupación en este punto es cómo va a ser eso en el caso de que gane Iván Cepeda. No, eso sí es abrirle la puerta a todo lo que estamos hablando. La victoria de Iván Cepeda no solo es crimen organizado con puertas abiertas, es toda esta fenomenología, inclusive la woke, inclusive con Cepeda la woke, es que la woke no solo me está al lado de Oviedo y compañía, ¿no? Todo lo que no es en este momento Abelardo de la Espriella es ideología o globalista o proislámica. Eso es lo que estamos escogiendo aquí, ¿no es cierto? Es el futuro de Colombia. La gente, yo creo que ojalá entendiera lo cuán importante es esto. Esto es en serio el momento en que estamos al borde. Si nos vamos para un lado, nos vamos al abismo. Al abismo total. Sí, es un país inviable. Es un país inviable. De hecho, el crimen organizado ya controla muchos territorios de Colombia. Regiones, ni siquiera territorios. Dicen que tienen una infiltrada en la presidencia, dicho por ellos mismos, ¿no? ¿Seguro? Sí, ayer dijeron eso, ¿no? O sea, ellos mismos, ¿no? Que son los que se delatan entre ellos, pero bueno. Además que el crimen organizado, que si de manera amplia, son las personas de cuello blanco también. O sea, que el crimen organizado no puede vivir sin los gobiernos. Son simbióticos. Sí, uno no puede existir sin lo otro. Y cuando tú ves a personas de la talla, cuando tú hablas de un señor como un George Soros, por ejemplo, para mí es crimen organizado de cuello blanco, básicamente. Un Juan Manuel Santos, para mí digan lo que sea. Que los otros piensen otra cosa. Para Omar Bula, para Juan Manuel Santos es un capo del crimen organizado de cuello blanco. Sí, ha pactado con los carteles de droga, ha ganado el dinero en cantidades, ¿no es cierto? Es como los reyes africanos del pasado, ¿no es cierto? Una cosa que los colombianos estamos como anonadados. Vieron hoy, cambiando de tema, que esta niña de 21 años, una culicagada, y se está gastando la plata del país. Es que ella es la infiltrada que dijo ella, otra de ellas, la señora Rodríguez, dijo que la señora Guerrero es una infiltrada, que ella se ufana de decir que es una infiltrada del ELN. Sí, ella lo dice. Sí, no es que nosotros digamos. Al lado de mi casa hay una niña que tiene 23 años, esa niña es lo más dulce del mundo, ¿no es cierto? Pero muy inocente, ¿no es cierto? Yo no sé de dónde salió como tan rápida y tan sagaz, pero ¿cómo puede llegar? Mire, cuando yo estaba por fuera de Colombia 30 años, yo era de un orgullo, cuando nosotros éramos todavía café, y yo hablaba de Colombia, yo siempre hablaba, lo confieso, casi como los argentinos, con cierta arrogancia de Colombia, porque Colombia era institucionalmente seria, sobria, la democracia modelo de América Latina. Hemos llegado a un punto, yo creo que estamos pagando la arrogancia, tal vez, ¿no es cierto? No sé, es el karma de la arrogancia. Por la inocencia. Sí. No, pero es que llega a un punto, esto no es posible, pues que hablar de Petro ya está pereza, ya está de salida. Pero que toleremos esto, que no haya gente en la calle cuando una culicagada se roba la plata, cuando hay un escándalo de corrupción diario. Han sido 4 años de uno como que ve cuál es el escándalo de hoy. Sí, empezaron con las plumas de ganso. Y vamos en los billones de la UNGRD y del Fondo de Estabilización que maneja la señora Rodríguez. Sí, pasamos por muchos, pasando por los aviones, todo. Por los asesores y consultores de la, entonces yo no sé si se le dice todavía primera dama, es todavía la primera dama, ex primera dama, en fin. La tercera dama. Pero yo estaba diciendo, se me fue la idea en este momento, los países asiáticos, fíjate como en los 90, nosotros quedamos enquilosados en este pensamiento izquierdista de decir una mala palabra, este malo pensamiento. Cuba nos dejó en este cuento y todavía estamos en la línea de que el imperio, ¿no es cierto? Los asiáticos, los tigres asiáticos, Tailandia, ¿no es cierto? Camboya, Vietnam, dijeron, ¿cuál ideología a comerciar? Y países así de grandes, no tienen la mitad de los recursos naturales que nosotros tenemos.
no hay caso. Yo creo que, como decía un señor que vivía cerca de la finquita que teníamos, decía, mire, ya este tractor está vuelto pedazos, ya no trate de remendarlo más, se necesita uno nuevo. Ese es el outsider. Nosotros ya no podemos remendar, esta vaina está vuelta a pedazos, ¿cierto? De corrupción de la droga de 30 años. Ya, la política se acabó, la política partidista, que la ideología se desapareció. ¿Vieron esa minestrone que se está haciendo por el lado ¿cierto? De la oposición a Abelardo? Yo no digo una minestrone, es como un tipo, entre una discoteca sin bouncer, ¿no es cierto? Aquí entra quien sea, pero usted odia a Abelardo, yo odio a Abelardo, entre, usted puede ser lo que sea, ¿no es cierto? Gordo, flaco, criminal, no criminal, progénero, género, degenerado o trans, siga si está contra Abelardo. Eso no puede ser, esa es la prueba fidedigna de que se necesita, es eso, lo que están combatiendo todas estas pestes que tenemos acá, definitivamente, y que en el establishment. Es que ustedes se han dado cuenta de ese establishment, cómo se resiste y la plata que hay detrás. Ustedes saben la plata que hay detrás de las campañas. La Abelardo está siendo auditada, por favor, ayer dijeron. Voy a pedir una auditoría internacional para que me vea cada peso. Para que del internet, Colombia, miren lo que me gasté, nada de topes de campaña, ahí no va a haber dudas. Que nos muestren las cuentas los otros, los que están detrás de la silla vacía, los que están detrás de Cambio, los que están detrás del espectador. Ahí sí que hay plata, ¿cierto? Contra Abelardo. Esta es la única oportunidad que tenemos, a mi modo de ver. Yo estoy vivo, pero este tren no vuelve a pasar, lo he dicho mucho. Para que toda esta cosa que tú estás diciendo, que ya está fermentando, ya es moho. El establecimiento de Colombia es moho, que está untado de droga, pero hasta, mejor dicho, no directamente, pero de las mieles de la droga. Esto solo, si queremos ese Colombia nuevo, que como yo les digo, aprovechar un nuevo occidente, los nuevos tigres de este lado del mundo, pues necesitamos un cambio. Eso no, este es el momento de un outsider, este o nunca. Bueno, digamos que en ese sentido sí tenemos una ventaja comparativa con hace 4 años, y es que por fortuna y por gracia de Dios el presidente es Trump y no Biden, porque si no, pues estaríamos, yo creo que ya... Mire, Kamala estaría metiendo perico con Petro en este momento, sí, seguramente, y tomándose un whisky. No salvados. La llegada de Trump fue, digamos que no se llame Trump, digamos que se llama de perico de los palotes. Quien sea que haya llegado y está haciendo lo que está haciendo este señor ahí arriba, salvó a Occidente. Sí. Pero les digo que estamos en un momento clave, ¿cierto? En que tenemos que aprovechar, que tenemos este sentido común, valores occidentales, libertad de expresión, etcétera. Todo lo que tenemos que defender de nuestra cultura grecorromana, judeocristiana, etcétera. Monsieur, me la por ahí en eso. No, y yo sí quería decir algo sobre esta cuestión de que las ideas tienen peso, las ideas tienen valor. Y a mí me parece increíble, por ejemplo, que hace algún tiempo el ministro de Justicia que había nombrado Petro, Monte Alegre, volviendo esto como a eso que usted mencionaba ahorita, esa ideología caduca, ese cuento del antiimperialismo y del imperio y de esto y de lo otro. Pero el tipo se para desde China, ojo, no es un dato menor, se para desde China a dar un discurso y dice que Colombia está lista con Petro para dar su gran salto adelante, ¿no? Estaba como el salto adelante de Mao. De Mao, que mató 50 millones de personas, lo comentábamos antes de comenzar el programa. Los que haya matado Lenin, Stalin y todo. Exactamente, eso. Entonces yo digo como, la gente tiene que saber esto, la gente tiene que saber que este tipo estaba citando a una persona que llegó al poder en Chile, mató 50 millones de personas, mató de hambre a otro poco, y aquí como que no reaccionamos. No, y el mundo además tiene una idea, una risa. Los europeos están convencidos que todavía el Che Guevara está vivo, ¿cierto? Que se lo van a encontrar en la calle aquí, ¿no es cierto? Están convencidos que no ha cambiado nada desde la época de la guerra, que aquí es todavía la lucha de los ricos contra los pobres. Ellos nunca se dieron cuenta que entró el crimen organizado de por medio que alimentó a ricos y pobres y que cambió todo el paradigma, ¿no es cierto?, de crimen contra la sociedad civil, porque eso es lo que tenemos aquí en el fondo, donde se diluyó toda esta ideología imperialista. Eso ya no cabe en nada ahí en absoluto. Me aterra. Yo cuando ya llegué aquí a Colombia la primera vez en el 2006, no había estado aquí en los 90, entonces
Que los paracos, que los guerrillos, que los paracos, que los guerrillos. Yo tengo entendido que hoy en día lo único que tenemos son grandes grupos criminales del crimen transnacional organizado poderosísimos. Y obviamente la ideología no cuenta en absoluto, pero el colombiano todavía está metido como en esa lógica anterior que los europeos creen que todavía aplica, que los Estados Unidos son el pie duro sobre América Latina y sobre Cuba. Cuba sigue manteniendo viva esa narrativa, ¿no es cierto? Esperemos que no por mucho tiempo. Esperemos que no. Sí, la manzana podrida. Y, o sea que yo sí creo que con el tiempo, por lo menos espero que con el tiempo empiece a cambiar ese paradigma en la cabeza de la gente. Lo que estamos enfrentando aquí de manera más cruda. Olvídense de Oviedos, Palomas, Abelardos, lo que enfrentemos tú, yo, el señor que está afuera, la señora que cuida este restaurante, la que está trabajando y limpiando ahí, el señor rico que está sentado por allá. El crimen organizado. Es el ciudadano contra el crimen organizado. Eso es lo que estamos viviendo. La persona que va a poner un voto está votar con la posibilidad de que lo maten en el futuro por la inseguridad, ¿cierto? Independientemente de su ideología política. Eso es lo que estamos luchando aquí. La expresión más grande del crimen organizado con la de México de todos los tiempos. El poder del crimen organizado, de la cocaína, de la minería ilegal, es fenomenal, ¿cierto? De ahí que ese establecimiento que está permeado de crimen organizado, porque hay coimas, hay todo tipo de... ¿sí? No quiera ceder. No quiera ceder. La única manera de quebrar crimen organizado y llevarnos el establecimiento, consigue decir, start again, es una persona que venga de afuera y que no esté metido en este lío. Yo te decía de un tipo que decía lo del tractor, decía, no, este tractor está demasiado, pero hay que comprar uno nuevo. ¿Cierto? Hay un momento dado en que el aparato ya no funciona, ya ni poniéndole curas, ya en el momento colapsa y nos quedamos sin tractor, nos quedamos sin cultivo. ¿No es cierto? Ni cómo cuidar la tierra. Estamos llegando a ese momento. Ya está colapsando esto. Colapsando. Sería un golpe de gracia como... ¡Pum! Se acabó esto. La conclusión. O es blanco o es negro. Ya no hay más. No, como los de centro. Claro, pero es importante que la gente sepa exactamente qué es lo que se está jugando en esta elección. Abelardo lo dice, lo ha dicho en muchas entrevistas, y esta no es una elección cualquiera. Es una elección que puede marcar... exactamente, puede marcar un futuro prometedor para Colombia, o puede marcar el profundizamiento de la época tal vez más oscura que haya vivido el país en los últimos 40 años. Yo creo que la peor porque es que es inédito, no sabemos qué puede pasar cuando el crimen organizado, en cabeza de Cepeda, cuando el crimen organizado empoderado se tome todo un país, ahora ya de frente, ¿no es cierto? Ya Petro lo ha hecho, ya básicamente estamos pero ahora de manera, ¿no es cierto?, formal, llegó el crimen organizado al poder. Ahí ya no estamos, porque siempre hemos estado afectados por el narco. No, señores. Pablo Escobar era un enano comparado a lo que son hoy los carteles de FARC, ELN y sus vínculos carteles mexicanos de empresas, la penetración. No hay comparación. Este es un momento en que ya o les entregamos el país del todo, ya tienen la mitad, o nos defendemos, ¿no es cierto? Y la única manera de defenderse contra los criminales, hay una sola. ¿Sí? Y eso viene desde los asirios. Los criminales en las cárceles, ¿no es cierto?, pagando penas y la gente buena afuera. Esa lógica fundamental, ¿no es cierto?, como que se ha perdido aquí en estos países, en el mundo entero. Bueno, y ese es el panorama que tenemos hoy a unas semanas de la elección presidencial en Colombia. Total, va a haber ataques. Yo me acuerdo de la época de Trump. No, es que a Trump que no le dijeron, hasta el último día sacaron casi imágenes en el New York Times de nazi, apoyo a los nanas, mentiras, y van a seguir hasta el último momento. Yo tengo el feeling que tuve en la época de Trump, de que hay una mayoría visible más una mayoría silenciosa gigante que dijo, nos mamamos de esta gente, de los de siempre. La espiral del silencio. Sí. Ahí está, yo confío en eso. A mí me preguntan cada rato, ¿cómo ve la cosa? Y yo siempre digo, no porque soy optimista de naturaleza, yo siempre digo, va muy bien. Estoy seguro que va muy bien. Las encuestas me tienen sin cuidado en esto. No, y creo que el punto de las críticas es muy importante, porque de pronto ustedes van a empezar a escuchar por ahí términos como antiderechos, ¿no?, antidemocrático, que es como han calificado a Abelardo, o más bien a sus posturas. Y
Sí, No se dejen las posturas. engañar, sí, no se dejen engañar. Que lo que está, las políticas que está promoviendo Abelardo no son ni antiderechos ni antidemocráticas. Bien al contrario. Al contrario, La defensa. todo lo contrario, es la defensa de eso. Individual. Por eso cuando ustedes se encuentren en medios de comunicación, bueno, creo que No, es creo que que en no hay- todos, no ¿no? se salva Creo que ninguno. no se salva ninguno, pero cuando encuentren ese tipo de términos, sepan que están tratando de venderle algo que no es cierto. Filtren esa información y manténganse No, sí, me encantan en sus los- convicciones. Ultra, hiper, ¿no es cierto? Es como un niño que no sabe cómo decir que el compañerito es malo y dice, él es malo, malísimo, él es lo más malo, y los niños no saben cómo expresarse más, ¿no? Entonces estos niños grandes, ¿no es cierto?, de la silla vacía, es hiper, ultra, es malísimo, es lo peor, ustedes no saben cómo decirlo, y les rebota, porque está rebotando. He dicho en otros contextos, hay una cosa en los startups, en las empresas, dice velocidad de escape. Hay un startup, el tipo funda una empresa y en un momento dado ya la empresa despega, ¿no es cierto? Ya suelta el booster y sigue solita en la atmósfera. Abelardo está ahí. Abelardo ya no. Eso lo que tiene es un apoyo legítimo. No se ha visto en Colombia desde hace mucho tiempo. Yo que estuve por fuera también miré desde afuera las cosas. Tal vez hubo en un momento dado, en la época de Uribe, yo no hablo de esa época, no la conozco suficientemente bien, pero sí he visto que en Colombia hay gente que en serio dice, ahí está la opción, no la mejor opción, la opción. Y eso es muy diferente. Y bueno, y no hay que creerle a las encuestas manipuladas, ¿no? Atlas Intel es la encuestadora más fiable, que fue la que pronosticó el triunfo de Trump y la de Javier Milei, y entonces las otras encuestas son totalmente lo que estamos hablando, las otras encuestadoras, perdón, parte del establecimiento. No, sí, las cosas son los medios. Sí, un dato sobre Atlas Intel para que la gente entienda de qué esta encuestadora ha sido la encuestadora más acertada no en Latinoamérica, elecciones en Brasil, elecciones en Argentina, y en las últimas 3 elecciones presidenciales en los Estados Unidos, no solo presidenciales, sino legislativas, que he seguido de cerca, es la mejor rankeada. Hay un sitio que se llama Real Clear Politics. Ellos hacen como un promedio, un averaje de todas las encuestas, y al final sacan un ranking de las mejores encuestadoras, es decir, las que sus mediciones estuvieron más cercanos al resultado final, y Atlas Intel es la mejor rankeada ahí, teniendo en cuenta además que en Estados Unidos hay muchos matices, como por ejemplo los estados, los swing states, los estados que son los que definen, los estados bisagra, y esos son a veces difíciles de medir, y ellos han tenido mucho éxito en eso. Entonces, eso es para decir que es una encuestadora de nombre, sí, y que tiene detrás un track record muy impresionante. Sí, entonces no se dejen engañar. Es importante, es que cuando usted se va, yo a veces le digo a la gente, es la cosa de la meritocracia de alguna manera, ¿no es cierto? Mostraron sus méritos por su acierto, de alguna manera. Y digo a la gente, si usted va a buscar un plomero, tiene un problema en su casa y tiene un plomero, usted no se va a buscar el primero que pasa. ¿Cuál es el mejor plomero? Y va a él y trae a que arregle su casa. Entonces no se crean todo lo que ¿cuál es el mejor medio? ¿Cuál es la mejor encuesta? ¿No es cierto? Si está diciendo la verdad, no tiene una intención por detrás. El fenómeno mediático, que para mí, lo dije al principio, es la cosa más horrorosa, porque al fin y al cabo es la que tiene contaminadas las mentes de medio mundo, ¿no es cierto? Los grandes medios, los peores en los países, en Colombia, El Espectador, El Tiempo, Caracol, son medios totalmente cooptados por el globalismo. En Argentina, el Clarín, en Perú, el Comercio, en Brasil, O Globo, en Estados Unidos, el New York Times, casi todos los europeos. Eso es lo que le tiene informando, tienen básicamente desubicado a medio mundo. Y esperemos que estos programas pues, le saquen un poquito de la verdad de todo lo que está pasando. Un punto para que ustedes midan ahí en su análisis. Ahorita que comentábamos, ¿no? Ultraderecha, sí. Extrema derecha. ¿Cuándo han escuchado ustedes que los medios dicen extrema izquierda? ¿Y qué más? O ultra izquierda. ¿Y qué más extremo que una izquierda armada? Exactamente. ¿Hay más extremo que alguien armado? ¿No es cierto? Pero extrema izquierda jamás. Ultraderecha. Nosotros 3, hiper, ultra, super derecha, nos van a decir después de esta entrevista. Sí, pues esto era el capítulo de hoy en Sello de Libertad, y gracias Julián y gracias Omar por
por este panorama que hemos tratado de recrear para este momento cultural de nuestro país y de Occidente. No, Enrique, yo creo que podemos repetir un café con Aníbal y con Julián. Sí, Así sí, le sí. ponemos una con Julián, otras con Omar y con Aníbal. Muchas gracias No, por la una invitación. delicia, estuvo muy, muy rico todo. Gracias a ti, Aníbal, por la invitación. Y que Dios bendiga a Colombia y que Bueno, Dios y bendiga a todos. Omar, sello de libertad, que se suscriban. Ay, sello de libertad, eso me entrega. Y además que sí, que se suscriban, al mío también, no mentira. Al sello de libertad, las entrevistas que tiene Aníbal son muy buenas, y siempre la calidad es buena. Yo creo que en Europa están en este momento sacando una legislación donde van a básicamente a prohibirle A banear el algoritmo de YouTube. el algoritmo de YouTube para básicamente esconder todas las opiniones independientes, pues. Ya empezaron el ataque, ¿no? Ya atacaron a Musk. A Elon Musk. Entonces, antes de que se vaya, aquí seguimos nosotros presentes y siempre abiertos para preguntas. Ojalá que institucionalicemos el café de Julián, Aníbal y Omar con el tiempo. Y en un caso hipotético que fuera canciller de la estrella, ¿qué haría usted? Yo quiero contribuir en la medida de lo... Esa pregunta me la que yo quiero contribuir en la medida de lo... Yo siempre he contribuido por el país a mi manera, ¿no es cierto? Yo vivo muy tranquilo con lo que hago, creo que contribuyo en la medida, como digo, de lo posible a que las cosas cambien, y si me dan una oportunidad, bien. O sea, de todas maneras seguiré haciendo lo que hago, no cambiará. Y estoy apoyando a Abelardo, porque sé que desde el punto de vista de política exterior, sin lugar a duda, es la oportunidad de una apertura al globo entero. Y como dicen, no es una exageración lo de Patria Milagro. Tailandia fue una patria milagro. Hay patrias milagros. Singapur hay patrias milagros. ¿Por qué no vamos a hacer nosotros patria milagros y tenemos todo? Solo hay que escoger a la persona que sabe manejar este cuento bien. Y no me queda duda que solo hay uno. Sí, porque José Manuel Acevedo y Abelardo de la Estrella. No, es un equipo. Equipo. Yo no sé qué hicieron del otro lado escogiendo esas fórmulas raras. Sí. Pero sinceramente es una cosa llena de colores, ahí eso parece hermanos Gasca, pero bueno. Cafecito sí, gracias.